Bueno, continuando con el movimiento rectilíneo uniforme variado, vamos a ver dos casos especiales de movimiento rectilíneo uniforme variado, pero que ahora en lugar de ser en forma horizontal, son en forma vertical. Nos referimos a la caída libre y al tiro vertical. Bueno, vamos a suponer que una persona sale de una ventana y arroja una moneda o deja caer una moneda. Bueno, si a esa moneda se la deja caer, ¿sí? Justamente desde las alturas va a seguir una trayectoria hacia el suelo que va a estar gobernada por una aceleración que se llama aceleración de la gravedad, que justamente es una fuerza o una aceleración, como decimos, que tiende a llevar los objetos hacia el centro de la Tierra y cuyo valor ya es un valor promedio en toda la Tierra, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, cuando se deja caer una cosa, esa cosa cae y cae con movimiento rectilíneo uniforme variado. O sea que es un movimiento cuya velocidad va a ir aumentando, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, porque va a estar continuamente afectado por una aceleración que en este caso es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Todo objeto, toda cosa que uno suelte, digamos, va a caer con esa aceleración, ya sea una moneda, una pluma, un elefante. Si supusiéramos que no hay resistencia del aire, o sea que en esa caída no hay aire de por medio, todas las cosas caen al mismo tiempo y a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos la misma aceleración. Todas las cosas caen con la misma aceleración, o sea que llegarían al suelo, ¿sí? Al mismo tiempo. ¿Quién fue el que descubrió esto? Fue Galileo. Después les voy a pasar un video donde justamente en la NASA se hizo este ensayo para demostrar justamente que, o sea, por ejemplo, con una bola de boliche y una pluma en un determinado espacio bastante alto, si hay aire de por medio, bueno, la pluma cae más lento que la bola de boliche porque justamente hay resistencia del aire, entonces la pluma va más lento, pero si se saca ese aire y se vuelve a soltar los dos objetos al mismo tiempo, los dos objetos caen al mismo tiempo al piso. Entonces eso justamente es lo que trata de señalar en este gráfico. Si yo tengo un tubo, ¿sí? Donde se hace vacío, o sea, se elimina el aire, ¿sí? Todas las cosas van a caer exactamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues están afectados por la misma aceleración de la gravedad. Esa letra G, ¿sí? Que justamente representa la aceleración de la gravedad, su valor es un valor promedio, porque ese valor depende de la distancia que estemos en cuanto a altura de la superficie terrestre. Cuando más altos estamos, menos valor de G tenemos. Cuando más cerca del mar estamos, mayor valor de G. En promedio es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que si yo dejo caer una moneda, también ese gráfico lo puedo hacer en forma horizontal como está acá. O sea, esto sería, en lugar de ser ahora altura, sería X, y la moneda que se deja caer y va a tener una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros arrojamos la moneda, o sea que le damos una velocidad inicial, ¿sí? El gráfico sería este. O sea, acá hay una velocidad inicial porque nosotros la arrojamos y acá la velocidad inicial es 0 porque se deja caer. Es decir, que un problema de caída libre, o sea, cuando yo dejo caer un objeto o empujo un objeto hacia abajo, siempre en forma perpendicular, no se diferencia en nada de los problemas de movimiento rectilíneo uniforme que ya hemos visto. Es más, la caída libre es simplemente un tipo o un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Para resolver estos problemas se aplican los mismos razonamientos, las mismas ecuaciones que el movimiento rectilíneo uniforme que hemos visto antes. La única diferencia es que ahora son en el eje Y, en el eje vertical en lugar de ser en el eje horizontal. Y en las ecuaciones, en lugar de aparecer la A de aceleración, ahora va a aparecer la G, que es aceleración de la gravedad y cuyo valor ya lo conocemos. ¿Qué sería el tiro vertical? El tiro vertical es lo opuesto a la caída libre, o sea, se denomina tiro vertical cuando alguien arroja un objeto hacia arriba en forma perpendicular. ¿Cuál va a ser la gran diferencia acá ahora? Es que para que algo salga hacia arriba lo tengo que soltar con una determinada velocidad inicial.
y a medida que vaya subiendo en altura, ese objeto va a ir disminuyendo esa velocidad porque la gravedad está en sentido contrario. O sea, la gravedad actúa en sentido contrario al movimiento del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que este objeto va a ir subiendo en altura, va a ir bajando esa velocidad inicial hasta que va a llegar un momento que se va a detener completamente en el aire y una vez que pasa unos segundos va a empezar a caer. ¿Sí? A ese movimiento horizontal hacia arriba se lo llama tiro vertical. También se usan las mismas ecuaciones que se usan para el movimiento rectilíneo uniforme común. ¿Cómo sería el gráfico en forma horizontal? Bueno, alguien que lanza un objeto hacia arriba con una determinada velocidad, pero ahora la aceleración está en sentido opuesto, o sea, es negativa con respecto a la velocidad. Entonces, esta velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de tiro vertical, un objeto que se lance hacia arriba con una determinada velocidad, ¿sí? Y la gravedad que está actuando en sentido contrario. Por lo tanto, esta velocidad inicial va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta llegar a cero, se detiene un segundo ahí arriba y empieza a caer, con caída libre. Conclusión. Tanto la caída libre como el tiro vertical son casos de movimiento rectilíneo uniforme variado. Los problemas se piensan de la misma manera y se resuelven de la misma manera. Las ecuaciones son las mismas. Los gráficos son los mismos. Es decir, la caída libre y tiro vertical no es un tema nuevo. Solo es la aplicación del tema anterior. ¿Sí? Quien sabe movimiento rectilíneo uniforme variado sabe caída libre y tiro vertical. Resuelve un problema de caída libre y tiro vertical. Primero hago un esquema de lo que pasa. Sobre ese esquema tomo un eje vertical y este eje lo puedo poner apuntando hacia arriba o hacia abajo, como más me convenga a mí para los cálculos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. Tenemos una persona que está arrojando un objeto hacia arriba desde lo alto o desde la terraza de un edificio. Entonces, ¿qué hace el esquema? Planteo el eje Y. El 0 estaría acá en el piso, la altura del edificio es I0, y bueno, desde ahí en adelante este objeto va a subir con una velocidad inicial, va a llegar a una determinada altura y después va a empezar a caer porque está afectado por la gravedad. Sobre este esquema marco los sentidos de la velocidad inicial y de la G. Si la velocidad inicial y la G apuntan en el mismo sentido del eje Y, serán positivos. Si alguna va al revés del eje, bueno, ahí será negativo. Por ejemplo, acá la velocidad va a ser positiva porque va en el mismo sentido del eje Y, pero la gravedad es negativa porque va en sentido contrario. Lo del eje horizontal se puede hacer o no. Y bueno, y segundo, la aceleración del movimiento siempre es dato porque G, y generalmente G es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Después que se hace, se escriben las ecuaciones del movimiento. Inclusive puedo poner la ecuación complementaria que me puede llegar a servir si no me dan el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que planteo? Bueno, ahora en lugar de X pongo Y igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más 1/2 por G por T cuadrado. La velocidad, lo mismo que antes, sino que en lugar de A va G. La aceleración es constante que es G y acá tenemos la complementaria. Después lo que hacemos es aplicamos los signos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si la velocidad inicial fuera 10 metros sobre segundo y la aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura del edificio fuera 20 metros, bueno, ¿cómo aplico la ecuación, digamos, de altura? La I0 es 20 metros, la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, el tiempo, que no lo sé, más 1/2, y acá, ¿por qué ponemos negativo? Porque la aceleración de la gravedad está en sentido contrario a la velocidad inicial, entonces va a menos. Cuando hago todos los cálculos, ¿sí?, tengo que respetar este signo, o sea que acá me va a quedar un menos, porque más por menos es menos. Lo mismo hago cuando aplico la ecuación de velocidad, y bueno, y lo mismo pongo en la aceleración. Acá sería negativo porque está en sentido opuesto al del movimiento. Bueno, después se usan las ecuaciones para calcular y ahí ya puedo sacar todos los datos que me piden. Acá hay un ejemplo
de tiro vertical y caída libre. Un tipo está parado a 20 metros de altura, calcular el tiempo que tarda y con qué velocidad toca el suelo una piedra si la persona la deja caer. B, si la tira hacia abajo a una velocidad de 10 metros sobre segundo o la tira para arriba con 10 metros por segundo. O sea, acá caída libre, acá es caída libre pero con velocidad inicial y acá es tiro vertical porque lo arroja hacia arriba. Hacemos el esquema, el edificio tiene 20 metros, la persona está en la terraza de ese edificio. Si deja caer la piedra, va a venir con una velocidad hacia abajo, en el mismo sentido que la gravedad. Y la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Entonces, al aplicar, reemplazo los valores y la ecuación nos queda así. Bueno, acá tenemos el sistema de referencia. Perdón, voy a leer de nuevo primero lo deja caer, dije sí, dije bien, y la segunda la tira para abajo con una velocidad de 10 metros por segundo. Bien, acá el I0 sería 20 metros más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cuando calculamos, después de reemplazar, nos queda que el tiempo es 2 segundos de caída. La velocidad nos va a dar menos 19,8 metros. ¿Por qué nos va a dar eso? Porque de acuerdo a lo que tomamos nosotros, el 0, ¿sí? La velocidad viene en este sentido diferente al I, por eso nos queda negativa. ¿Qué sucede cuando se tira para abajo con 10 metros? Ahora voy a tener una velocidad inicial de menos 10 metros. Entonces la gravedad, al tener el mismo sentido de la caída, bueno, acá lo pusimos negativo y la velocidad también negativo. También se hubiera podido poner las dos con el signo positivo. Hacemos los cálculos, acá ya es un cálculo un poquito más complejo porque nos queda una ecuación cuadrática, o sea que tengo que aplicar la resolvente para poder sacar el valor de tiempo y vamos a sacar dos valores de tiempo, uno negativo y uno positivo. Entonces en ese caso se toma el valor positivo, que es el que tiene significado físico. Acá sacamos la velocidad, también nos da negativo por una cuestión de orientación del eje Y. En el caso de que el tercer caso, el punto C, donde se arroja hacia arriba, o sea, es tiro vertical, ahora la velocidad va a ser positiva. ¿Por qué? Porque está en el mismo sentido del eje Y. Reemplazamos y hacemos los cálculos nuevamente, nos va a quedar una ecuación cuadrática acá para I, aplicamos resolvente y nos va a dar dos valores, siempre se toma el valor positivo. Y la velocidad nos va a dar menos 22,18 metros sobre segundo. De esa manera hemos calculado o visto un ejemplo de caída libre y tiro vertical.